Ma natif est trop bien démodé, aussi mal coiffé que rasé, j'entretiens ma gueule négligée. J'esquive conseils et préjugés, défilés, dégueules et télé, de fashion victime décalquée. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Yo soy Catherine Teasley y estoy aquí para presentar a nuestra conferenciante hoy, que es Tina Magazzini, que tengo el privilegio y el placer de presentar, que ella va a hablar de la integración de las personas gitanas e inmigrantes en las políticas públicas de igualdad, los casos de italiano y español. Y Tina Magazzini es investigadora y doctoranda en la actualidad y participa en el programa de becas europeas Acciones Marie Curie, de colaboración investigadora interinstitucional en la educación superior de Europa. Y gracias a este programa, Tina está realizando una estancia investigadora en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en este momento, una de las 8 instituciones de investigación miembros de la Alianza de Integrim, que está ahí puesto, que en español sería Integración y Migración Internacional, Caminos y Políticas de Integración, que cuenta con centros situados tanto en España como en Bélgica, el Reino Unido, Portugal, los Países Bajos, Turquía, Hungría y Francia. Y este programa, la idea es que fomente la formación interdisciplinaria de nuevos investigadores e investigadoras en políticas europeas de migraciones e integración. Así que Tina Magazzini lleva años ya especializándose en temas relacionados, tales como pues, los derechos humanos, la inclusión social, teorías en torno a procesos democratizantes, la construcción de naciones y estados, políticas de ciudadanía en la Unión Europea, minorías étnicas, la autodeterminación política en la ley internacional, las desigualdades sociales y políticas, derechos colectivos y culturales específicos y políticas lingüísticas. Así que, bueno, tiene una trayectoria muy interesante interrelacionada a todos estos temas. Y estos intereses investigadores se ven reflejados a sí mismos en su formación. Pues, por cierto, una formación muy internacional, transnacional. Antes de iniciar sus estudios de doctorado en la Central European University de Budapest y ahora en el programa de Derechos Humanos y Retos Éticos, Sociales y Políticos de la Universidad de Deusto, pues Tina ha completado 2 programas de maestría o de máster, uno en Relaciones Internacionales de la City University de Nueva York y otro en Ciencias Políticas de la Central European University de Budapest. Así que esto después de realizar, por supuesto, su licenciatura en Ciencias Políticas, de hecho, y Relaciones Internacionales de la Universidad de Florencia, Italia. Además, pues, Tina Magazzini ya cuenta con varias experiencias de colaboración profesional en distintos países. Por ejemplo, ha trabajado en la Comisión Europea en cuestiones de inclusión social y comunidades excluidas, ha sido asesora en Asante Communications de Nueva York, conferenciante en el Pratt Institute de la misma ciudad, analista e investigadora en me parece que es una ONG, sí, de Prodesa de Guatemala, sobre un proyecto de desarrollo con mujeres indígenas de ese país. Becaria y analista en Community Lab, una ONG de Nueva York, y voluntaria en Solidaridad Inmigrante, una ONG de Portugal. Así que también ha sido estudiante de Erasmus en Portugal, ¿no? Entre otras varias experiencias. O sea que estamos ante una persona muy dinámica aquí. Y Tina, además, ha presentado trabajos en numerosos congresos y publicado sobre temas como derechos humanos y poblaciones indígenas de Guatemala,
las estrategias europeas de integración de los roma o gitanos, la igualdad como demanda de justicia política o soberanía, identidad y cambio en la normativa internacional. Entonces, hoy Tina va a hablar de las políticas públicas de integración de las personas gitanas inmigrantes, lo cual es particularmente importante y relevante dadas las circunstancias en las que muchas de estas colectividades se encuentran respecto a estas políticas hoy día. Por ejemplo, solo para mencionar un par de ejemplos, se acerca el último año de la década de inclusión del pueblo gitano, 2005-2015, de la Unión Europea. Y no obstante, en muchos países la segregación, tanto de facto como reglada, formal, lo cual es triste, del pueblo gitano está a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas de España reina una segregación de facto, nuevamente constatada por una investigación reciente de 2012 llevada a cabo por 2 miembros de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Camira. Y luego, y mientras tanto, la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad denuncia que una de las nuevas acepciones de gitano, de la nueva edición de 2014 del diccionario de la Real Academia Española, equivale el término gitano o gitanidad al de trapacero, trapalleiro en gallego, ¿no? O quien tiene intenciones de engañar o defraudar. Todo ello por no mencionar la segregación residencial en muchos países o lo que se viene conociendo como la contención. Por supuesto, también debemos reconocer los avances que paulatinamente van incrementando, ¿no? Asociacionismo, activismo gitanista, institutos, fundaciones, el propio Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Instituto de Cultura Gitana, etc. Pero bueno, esta pequeña contextualización ha servido, espero, para también contextualizar la charla de Tina Magazzini y de presentarla. Y entonces, sin más, no os detengo más, no te detengo más y paso la palabra a Tina Magazzini. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la presentación y a Belén y a Lesomi para invitarme y darme la oportunidad de estar aquí. Y nada, hoy quizás igual presentarme un poco simplemente para decir de dónde viene mi interés, de dónde nace la preocupación por este tema de investigación. Y por cierto, disculpar mi castellano, que la verdad es que la primera vez que estoy haciendo una presentación en español, así que si en cualquier momento no me entendéis bien o tenéis preguntas, por favor de interrumpirme. Bueno, como el título que he puesto, la integración de las personas gitanas inmigrantes en las políticas públicas. En el periodo que te menciono, que estuve trabajando en Bruselas, en la Comisión Europea, llegué allá al comienzo del 2012, cuando no sé si alguien quizás se recuerda, en el 2010, cuando varias personas gitanas de Rumanía fueron echadas de Francia por el gobierno Sarkozy. Hecho que empezó una controversia y un diálogo también a nivel europeo sobre cómo gestionar la que es la mayor minoría europea. Y entonces digamos, la estrategia europea fue de pedir a cada país que desarrollara y que implementara un plan nacional de integración por su población gitana, con algunas líneas guías, pero fundamentalmente cada país estaba bastante libre de evaluar, de ver qué tipo de problemática tenía con su población gitana y de escribir y de entregar a la Comisión Europea un plan de integración. Solo que, claro, por cuestiones políticas nadie especificó qué era integración y quién eran esos gitanos, lo cual nos deja con una situación de un margen bastante amplio de cómo hacer las cosas. Y a mí me contribuí a hacer la evaluación de la estrategia, en particular de Italia. Y en Italia
hemos tenido una situación, un recorrido con las minorías en general y con la minoría gitana en particular bastante complicado y gestionado muy mal. Entonces, como cuando llegó el informe italiano, me dijeron, bueno, tú mira y cualquier cosa que no está bien, porque seguro que habrá muchas cosas que no están bien, mira España, porque ellos lo hacen bien. Entonces, bueno, como, llegando sin conocer muy bien la situación, claro que me extrañó un poco porque por todas las demás políticas sociales de inclusión, de welfare que hay, normalmente no necesariamente se mira España. El modelo de referencia son los países nórdicos, etc. Pero en el tema gitano, el modelo español, digamos que siempre ha sido presentado como el modelo. Entonces, de ahí viene un poco mi curiosidad, mi interés, bueno, investigando, darse cuenta también que se está hablando de poblaciones muy, muy distintas. Entonces, como si me das, digamos que esto, por un lado, abordé del lado europeo, porque se estaba trabajando a nivel de Comisión Europea y claramente no era una cuestión que cada país se podía gestionar solo. O sea que como tema era exclusiones, discriminación, y ese estaba en el área del Directorado de Inclusión Social. Entonces, por un lado, inclusión laboral, pero por otro lado, el otro eje era esto de la diversidad cultural, de cómo gestionamos esta diversidad cultural de la que se está muy hablando en estos últimos años. Entonces, digamos que como tema ha empezado a ser relevante, importante, que se habla mucho más en los últimos 15-20 años. Y en particular con el acceso de los estados de los países del este en la Unión Europea y con los criterios de Copenhague del 93, que en el 97 fueron evaluados y que tenía como principios de la democracia, rule of law, etc. y una parte muy importante sobre el respeto y la promoción de las minorías. Y en el 97, cuando hubo una primera evaluación, digamos, del Consejo de Europa sobre el estado de las minorías en los países que querían acceder a la Unión Europea, la conclusión fue que la integración de las minorías en general es satisfactoria, a excepción de la situación de la minoría romaní en una serie de países candidatos, lo que es motivo de preocupación. Entonces, digamos que no haya problemas con la minoría húngara en Rumanía, pero ninguna tiene el tamaño ni de población, ni de problemáticas de discriminación, de nivel de inigualdad que ha sufrido el pueblo gitano en los últimos años. Y esto no solamente en los países del este, el enfoque ha sido en los países del este porque es donde la mayoría de la población romaní está, pero en el último informe que ha salido a ser en mayo de 2014 del secretario general del Consejo de Europa, me llamó la atención porque se habla de muchas problemáticas de Europa, de la crisis económica, de la democracia, de los movimientos populistas, etc. Y de minoría, la única minoría mencionada es la gitana. Solo, ¿qué pasa? Que cuando se habla de minoría gitana, y por ahí voy un poco cuestionando, viendo un poco de qué estamos hablando, de qué tipo de minoría. De una minoría étnica, cultural, marginalizada, pobre, una minoría nacional, porque es una minoría que es reconocida como nacional en algunos países y no en otros. Y después hay España, que es un caso un poco curioso, porque no que la población gitana no es minoría nacional en España, pero digamos que en el marco... Sí, perfecto, esto que dentro de las políticas multiculturales, interculturales, de gestión de la diversidad, bueno, esto de la década, estas políticas no salieron de la nada. Ya había, como ha mencionado Catherine, la década para la inclusión gitana, la plataforma europea, se creó una EU Roma Task Force que llevó a tener un representante especial sobre cuestiones romaníes y, cuestión no secundaria, el tamaño, el tipo de presupuesto que se ha colocado para estas cuestiones también. Porque ESF, que es el Fondo Europeo European Social Fund, aquí era simplemente, ese es el viejo, porque digamos que el presupuesto europeo aprobado 7 años en 7 años. Entonces ahora estamos en el periodo 2014-2020. Y esta política de inclusión e integración de los Roma fue canalizado dentro del programa Horizon 2020
se ha pasado, si esto era el presupuesto que había en los 7 años pasados, y digamos que hay una parte ERDF, que son los fondos estructurales y de fondos de cohesión, el ISF es la parte general, y después esto marcado como en rojo, que son 10 billones de euros, que son especialmente para población marginalizada y pobre. Ahora, lo que ha pasado, este era el programa 2007-2013. El nuevo, que es la primera vez en la Unión Europea que el presupuesto general ha sido un poco reducido, pero la parte de ISF vinculada a la integración de los Roma ha aumentado al 20% del presupuesto. Lo que quiere decir en práctica que hay una inversión muy potente. Y como cualquier inversión grande, eso crea retos y problemáticas, además que oportunidades. En parte de corrupción, en parte para dificultades de las administraciones a absorber este tipo de presupuesto y a crear políticas de integración, que sin decidir qué es esa integración, queda bastante difícil. Entonces, bueno, este es un informe del FRA, del Fundamental Rate Agency, con UNDP, el World Bank, de 2011, que había hecho una especie de comparación entre dentro de la que es considerada población pobre o que está a un nivel más bajo de la clase media en Europa, cuál era la diferencia entre los pobres gitanos y los pobres no gitanos. Y hay una diferencia, vamos, que salta a la vista. En este caso, esta es como personas entre los 20 y los 24 años que no han sacado su bachiller, la escuela obligatoria, básicamente. Y fue muy curioso cuando lo vi la primera vez, que quedé un poco sorprendida que, bueno, en la mayoría de los casos, en Italia, por ejemplo, hay una diferencia enorme, de 60 puntos porcentajes. En España, no tanto, pero simplemente porque el campeón del cuestionario donde se hizo esto fue que no hay muchísima diferencia, pero porque las personas que están en una situación de indigencia, también hay muchos que no acaban. Entonces, claro que siempre cuando, digamos que estudiar una población vulnerable, siempre levanta cuestiones también como metodológicas y de cómo hacer investigación, y como cuestiones definicionales. Y bueno, esto era... la otra, perdón, era la parte sobre cuántas personas viven en una casa, ¿no? Es como cuántas personas viven en una casa en la que falta algo de básico, digamos, como electricidad, baño, acceso a agua, etc. Y estamos hablando de estados europeos, o sea, de estados del primer mundo, todos, en la que situaciones de estas supuestamente no hay, no debería haber. Pero se ve que en casos de la población gitana todavía hay muchas veces un tercio o más de la población que está en situación que no son del primer mundo ni de segundo, muchas veces. Perdón, ¿Sí? ¿cuál sería España ahí? Ese está el tercer último. Okay. Entonces se ve que España, es curioso, no, ese es Portugal y esto es España. Sí, en el sentido que hay España en esto, por eso también yo creo que venga presentado un poco como modelo, porque en caso, por ejemplo, de vivienda, está bastante bien. O sea, que hay poquísimas personas, gitanas o no gitanas, que estén en una situación donde no hay el básico. Mientras que si miras, por ejemplo, la situación, qué sé yo, ay, que no se ve muy bien, lo siento. Pero, por ejemplo, bueno, se ve que los estados que han llegado hace bastante poco tiempo en la Unión Europea tienen, Rumanía y Bulgaria son los que tienen más problemas de momento. Pero también aquí no sale Francia, bueno, digamos que en este informe no está, pero Francia, por ejemplo, tiene una diferencia enorme, que es un poco difícil de medir en las encuestas porque, claro, como en Francia, en España, en Italia, oficialmente tienen los gitanos como minoría. Estas investigaciones son hechas basadas en
o personas que se autoidentifican como tal, o la administración te dice, así sí, en este barrio viven los gitanos. Después que haya población que no vive ahí o personas que no son gitanas que viven ahí, nada más o menos igual. Y, bueno, entonces como digamos que dentro de su plan europeo, que por un lado está empujando mucho a la diversidad, y dentro de este marco caben también todas estas cosas estupendas de las que yo me estoy aprovechando, de los Erasmus Mundus, de los proyectos de movilidades, de cambios, etc. Por otro lado, esto de la cohesión social, que muchas veces, especialmente en los últimos años de crisis, ha sido presentada como algo que los de casa antes, que ser cohesionados significa ser primeramente españoles o italianos, y después si sobra nos podemos permitir la ayuda social a extranjero. Entonces estos, claro que han sido interpretados como dos principios que tienen un punto de contradicción, que no debería tenerlo, pero qué tipo de diversidad nos gusta, qué tipo de diversidad estamos promocionando. ¿Y es de verdad una promoción de la diversidad cultural o es una movilidad de clase medio alta que se puede permitir de ser una élite europea sin necesariamente aportar mucho de diversidad a lo que es la cultura popular general, digamos? Y en este marco de promoción europeo de diversidad y no, hay, bueno, esto aquí, lo siento, he dejado las siglas en inglés, que la European Charter of Human Rights, la de la protección de minorías lingüísticas y la Framework Convention for the Protection of National Minorities. Y en particular la convención, el marco de la protección de minorías nacionales, es en mi opinión importantísimo, en el sentido que uno de los pocos que desde un punto legal es vinculante. Hay un seguimiento, o sea que cada 5 años los estados tienen que presentar un informe al Consejo de Europa que lo evalúa, hace sus comentarios, después el Estado puede debatir esos comentarios y se toman unas medidas, unas decisiones por parte del Consejo que son vinculantes y relacionados con las minorías nacionales. Entonces ahí hay un debate, se puede también un poco discutir sobre qué es nacional y qué no lo es, porque España por un lado tiene una situación que me fascina, pero no llego a entenderlo completamente, porque por el hecho de no querer reconocer como nacional Galicia, el País Vasco, Cataluña, esto lleva problemáticas para otras minorías también, claro. Entonces, bueno, cada país tiene su... Por otro lado, Francia, que está completamente centralizada, ni siquiera ha firmado este convenio. Entonces, no se pueden hacer recomendaciones porque simplemente no es parte del convenio. Y esto, le comentaba a Belén que hace un par de semanas, con varias universidades que son parte de Integrin, organizamos un día en Barcelona para reflexionar y para tener una especie de puente entre investigación y acción y las personas que hacen las políticas, que es algo que siempre he pasado un poco del mundo académico a lo de trabajar en instituciones, organizaciones o administraciones, y me parece que muchas veces como investigadores podemos aportar mucho, pero que se da casi por sentado que las investigaciones que hacemos no van a ser tomadas en serio, o que quién la va a leer aparte de mi relator. Y un poco lástima, por un lado, porque estoy poniendo mucho tiempo, energía y cariño y me gustaría aportar algo fuera del mundo académico, y por otro lado, porque creo que de verdad las personas que implementan estas políticas y que muchas veces tienen ganas de mejorar la situación, que quieren que tú le des una clave, una magia, algo para solucionar los problemas muy prácticos que hay, se quedan en una situación donde incluso si consiguen el presupuesto europeo, no europeo, estatal,
autonómico no sabe muy bien cómo emplearlo para que políticas que supuestamente deberían ser inclusivas no se vuelven racistas o discriminatorias o que segreguen en vez, porque hay muchos efectos secundarios que no siempre se prevén. Y en este sentido, bueno, hicimos este día con muchas personas que trabajan en administraciones, en ministerios y en ONGs, en el secretariado gitano. Y antes de hacerlo, un par de semanas antes, enviamos a todos un listado de preguntas, de las que se seleccionan aquí 3, simplemente para dar una idea de qué va, qué tipo de problemática me parece que es la más relevante en este momento. Y una, si el desarrollo de las políticas específicas para gitanos, para el colectivo gitano, representa el mejor enfoque para asegurar el reconocimiento y o la inclusión de la población gitana. O si hay otros enfoques que pueden ser el territorial, universal, que funcionarían mejor. Segundo, si los Roma procedentes de otros Estados miembros deben considerarse y tratarse de manera similar a los gitanos, o si se deben adaptar políticas distintas. Y por qué motivos y en cuáles fases de desarrollo las políticas públicas, o sea que en la fase de diseño, de implementación, de seguimiento y de evaluación, es deseable la colaboración entre política e investigación social. Y fue para mí un ejercicio interesante porque cada ministerio y cada organización tenía ideas bastante distintas. Y esto no quiere decir que haya una solución, soy bastante segura, no conozco muy bien la situación aquí, pero por ejemplo donde estoy yendo en Bilbao, que es una situación no solo social, sino que también económicamente distinta, que tiene sus propios recursos, el gobierno vasco, etc., hay unos procedimientos y una población gitana que es dividida en una parte de Rumanía, una parte de Portugal y otros que son bilbaínos de toda la vida. Entonces, claro que de ahí la respuesta fue no, absolutamente necesitamos políticas para inmigrantes y por lo de aquí. Y muchas veces uno se encuentra con incluso organizaciones gitanas que son de alguna forma racistas con los gitanos de fuera, porque llegan y nos están destruyendo todo el trabajo para ser aceptados que hemos hecho en las últimas décadas. Y es comprensible, pero cómo solucionarlo es todo otro... Bueno, entonces por esto, desde un punto de vista del marco teórico, de donde empieza un poco el multiculturalismo y cómo se mide, cómo se pueden evaluar estas políticas de integración. Por un lado, digamos que las dos más conocidas de estos planes de multiculturalismo son el índice de Batting-Klimlikan, que distinguen entre nuevas minorías, pueblos indígenas y minorías nacionales. Ahora, esto fue hecho para académicos, escritores de Canadá, y se ve bastante, porque claramente hay una idea de población indígena que hay en las Américas, en Australia, en África, que no hay tanto o no se conceptualiza de esa manera en Europa. Por otro lado, hay la que se llaman viejas minorías y nuevas minorías, que serían el equivalente de lo que aquí normalmente se llama la minoría nacionales y los inmigrantes. Y en el caso de los gitanos, digamos que no encajan perfectamente en ninguna de estas categorías. Y ese es el gran drama que lleva algunas veces a no tener ningún tipo de protección en el marco jurídico ni europeo ni internacional. Porque inmigrantes, la verdad es que no son. Porque en Europa, digamos ahí, también la cuestión del censo y de quién es Roma es muy contradictorio, pero normalmente los datos que tenemos del Consejo de Europa es de una minoría que es entre 10 y 12 millones de personas. Entonces, equivalente a un país como Portugal o como Grecia o como Hungría. Pero esta población mayoritariamente está viviendo en el país de origen. O sea, que los gitanos de España, que ahí también hay unas medidas que los datos que tenemos entre 500.000 y 1 millón, que es bastante, un margen de error bastante grande, pero sabemos que la gran mayoría es española. Y entonces puede tener muchísimas desventajas materiales, de discriminación, de marginalización, de pobreza, pero normalmente no la del idioma,
no la de ciudadanía, como en vez pasa, por ejemplo, en Italia. Y eso es, digamos, que he tomado dos casos un poco extremos, porque en Italia la situación que hay es que la población gitana global, italiana y no, es más o menos, exagerando, digamos que pero no llega a 180.000 personas, sobre una población nacional que es 60 y pico millones. Entonces estamos hablando de una minoría que realmente es los 0,2%. Que es nada. ¿Cómo puede una minoría tan pequeña crear un estado de alarma para declarar en 2008, como pasó, el estado de emergencia gitana? Para poner personas en campos especiales que no pueden salir de ahí. Entonces, me parece que aquí hay algo que va más, que no se puede explicar simplemente por una cuestión ni de pobreza ni de diferencia cultural. Ahí yo creo que aquí muchas veces cuando se están intentando hacer este tipo de políticas se escapa la línea de racismo y de discriminación, que es algo que es el eje que conecta los gitanos de aquí y de ahí en general. Y no sé si alguien se ha fijado que en las políticas, en las campañas electorales que hemos visto ahora en los últimos, en las europeas también, hay, no sé dónde, bueno, esto es un poco sobre el concepto de integración y qué entendemos para integración. Si es una integración de una minoría dentro de la mayoría o una integración de la sociedad, y entonces que tiene también que hacer unas concesiones. Porque muchas veces hay mucho hablar de integración, pero se habla de la integración de los gitanos dentro de la sociedad. Y el que comporta, que bueno, muy bien, los reconocemos, pero son ellos que tienen que ser un poco normales, porque ya. Y eso se refleja que no solamente los partidos de derecha o populistas o no sé qué, pero Viviane Reding, que es todavía la comisaria de Justicia y Asuntos Sociales en la Comisión, y que es las personas que han empujado muchísimo para que se trabajase un marco europeo de inclusión, de integración, y que se pone ese presupuesto, energía política por esto, en sus declaraciones de hace casi un año, creo. Bueno, sí, pero también, claro, que los gitanos tienen que aceptar que hay que llevar una vida normal para integrarse. Y esto de lo normal no nos deja, bueno, a mí me crea muchos problemas, porque no soy nada segura de lo que es lo normal. Y vengo del mundo de la ciencia política, no de la sociología, entonces probablemente vosotros me podríais explicar un poco desde un punto de vista sociológico cómo funciona esto. Pero digamos que desde un marco más de ciencia política, empezando a investigar qué es lo normal, quién somos nosotros, quién somos la mayoría, y cómo nos integramos, o cómo integramos a minorías a nosotros, si es que somos, si me puedo poner en este grupo, porque todavía no lo veo muy claro. Hay un problema adicionado, que es que no tenemos una definición de minoría. Y no solamente de los gitanos, sino que minoría no hay una definición legal. De pueblo sí hay, con consecuencias jurídicas y legales, que es la cuestión para que nadie quiere darle ni a los gitanos ni a la mayoría. Creo que España de vez en cuando se olvida y llama a los gallegos o los vascos o la catalana pueblo, pero después se dice no quería decir pueblo en el sentido jurídico. Porque claro, ser pueblo implica el derecho a la autodeterminación, entre otras cosas. Entonces, digamos que esto no... mejor hablar, pero tampoco son minorías, porque cuando tienes una minoría que dentro de su territorio es mayoría, siempre relativizamos, hablamos de los gitanos como la minoría más grande que hay en Europa, pero hay también que es Europa, ponemos dentro a Rusia también, a la Unión Europea o no. Entonces, he tomado un poco la definición de Capotorti, que es pero ya del 77, entonces define minoría como un grupo numéricamente inferior, en una posición no dominante, cuyos miembros, que son nacional del Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas que difieren del resto de la población y respecto a
aunque sea implícitamente, un sentido de solidaridad dirigida a preservar su cultura, tradición, religión o idioma. O sea que, por un lado, no es suficiente ser una minoría lingüística o étnica, sino que hay que haber también un sentimiento de grupo, una autopercepción de pertenecer a un colectivo. Cosa que en el caso de los gitanos no siempre necesariamente es obvio, dependiendo del país. Y entonces, como posibles elementos identitarios, el lingüístico, el étnico, el religioso y nacional, ahí hay un poco que ver qué entendemos, si cultural, que es otro término que se utiliza mucho, si es un equivalente de étnico o de nacional o de otra cosa. Y bueno, y como comentaba antes, que en el Estado español además hay la cuestión de la dimensión de las minorías nacionales, que son mayorías en su propia comunidad autonómica, y muchas veces pueden tener reivindicación independentistas. Entonces, ¿cómo gestionar esto también? Y entonces esto es un poco, digamos, los principios, eso de la diversidad, de la cohesión social, cómo se trasladan a nivel de Europa y de Estado nacional. Porque a nivel europeo, esto de la cohesión social se puede ver como valores europeos. Entonces, la democracia, el respeto de las minorías, etc. Pero después, la cohesión social a nivel nacional es más normalmente interpretado como el refuerzo de la uniformidad. Entonces, a nivel escolar, normalmente todos tenemos un currículo estatal. Para sacar un carnet de conducir, tenemos reglas estatales. Para pagar... bueno. Y después, a nivel de diversidad, hay a nivel europeo el margen de apreciación. Entonces, que sí, que hay diversidad, pero cada estado lo puede interpretar a su manera. Y a nivel nacional puede haber un refuerzo de la diversidad si se habla de algunos colectivos en concreto a nivel, por ejemplo, lingüístico. O sea que el vasco o el catalán, o en Italia, las varias comunidades lingüísticas que hay en el norte de Italia, prevén que a nivel institucional el Estado o estas regiones autonómicas tengan que cumplir con ofrecer servicios también en el idioma minoritario o mayoritario dentro del área. Y esto, pero de cómo definir la pertenencia a un grupo de identidad, se decía como quién son los gitanos o quién son los no gitanos. ¿Me dices cómo va el tiempo? Normalmente las varias opciones que hay es que o es el Estado que identifica y decide quién es quién. Entonces, cuánto de etnia o cuánto de cultura o cuánto de raza es necesario para pertenecer a un determinado colectivo. Porque yo creo que la mayoría de las personas, cuando piensan en el actual presidente de los Estados Unidos, piensan en un presidente de color. O sea, no se fijan en el hecho que es 50% blanco. Porque se ha vendido una imagen que ha pasado a ser una imagen étnica de alguna forma. O, no sé, en el Tercer Reich, para ser considerado judío, era suficiente tener un octavo y no importaba si de madre o de padre, cuando realmente en la cultura judía, si tu padre es judío 100% no vale nada si tu madre no lo es. Entonces, ¿cómo se trasladan también esas percepciones y realidades de pertenecer a un grupo? Si no decide el Estado, puede decidir la propia comunidad, pero entonces dentro de la comunidad, ¿quién decide? Y en este momento hay dentro de la comunidad gitana, por como lo estoy viendo yo, una división bastante marcada entre las comunidades del este y del oeste, con dos élites bastante distintas que tienen proyectos, por un lado nacional, por otro antinacional, que también son conflictivos. Entonces no necesariamente se quiere reconocer como miembros del mismo grupo. Y después queda el principio que sería el más sensato, el más sencillo, de autonomía personal, de autoidentificación, que pero también tiene problemas, particularmente cuando se habla de un colectivo discriminado y marginalizado,
que muchísimas veces no quiere identificarse como tal por miedo, por hábito a ser discriminado. Bueno, entonces, volviendo a todo el discurso de la integración, de los colectivos gitanos, etc. Integración, uno, ¿de quién? ¿Para quién? Y ¿qué integración? ¿Qué entendemos por integración? Y son problemas de definición seguramente académica, pero en ese sentido decía que me parece muy importante que haya un diálogo entre academia y administración, porque si no hay un concepto claro de qué queremos como sociedad, es muy difícil aplicarlos y traslarlos versus esta minoría, pero en general. Entonces, bueno, sí, la estimación es también de lo que es el pueblo gitano en Europa. Digamos que hay estos datos del Consejo de Europa que hablan de 10, 12 millones, pero después hay algunos escritores que hablan de 12, 15. Hay Nando Singona que habla de 7, 12, porque él dice que hay muchas personas que están contadas doblemente, porque cuando de Rumanía se vienen al oeste, después los contan 2 veces. Entonces, al final hay un margen entre 8 y 12, 13, 14 millones, donde si uno quiere hacer en particular políticas específicas para un colectivo, para integrarlo, no saber si tiene 7 o 12 millones te hace la diferencia. Y esos eran los principales desafíos para la integración. Lo puse aquí porque, bueno, yo en general eso lo comparto, era lo que se dio de ese informe del Consejo de Europa sobre el estado de la democracia, de los derechos humanos y del derecho en Europa. Y como principales desafíos, me parece un marco interesante y novedoso para muchas cosas, porque dice, bueno, principalmente es que la integración entre los gitanos no se ve como algo beneficioso para toda la sociedad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final las administraciones públicas, aunque tengan la sugerencia o incluso la obligación de hacer unas políticas de integración, si tú no lo ves como algo que va a beneficiar a toda la sociedad, ¿con qué tipo de espíritu lo vas a hacer? Y si ves como un poco la lucha del último de la cola, de ayudas, que se van a quedar con las ayudas, que si no irían a los demás, se vuelve muy complicado. Entonces, pues, esto es uno de los problemas fundamentales de resolver, que no se ha visto como un dispendio de dinero en una causa perdida, sino que una inversión en una población que es la tuya, no en una gente que está fuera de la sociedad, sino que es parte de la sociedad. Y esto pasa también por el reconocimiento de un antiziganismo. Estoy segura como que cuando lo uso la gente me mira de una forma muy rara, que en inglés se utiliza bastante, de antiziganismo, que ahora hay varios libros que acaban de salir, uno muy bueno de Timofey Agarin, sobre el hecho que hay una especie de racismo dormiente, o ni muy dormiente, donde hay muchísimas personas muy abiertas, muy progresistas en cantidades de temas, que tienen una actitud muy natural de no soy racista, pero los gitanos. Como que es la excepción constante que no hemos resolvido en Europa, y pasa por una cuestión histórica también, la que siempre se ve como un holocausto menor. La que de momento en uno de los campos de exterminio de Eslovaquia, que querían hacer un movimiento, un reconocimiento a la población gitana que moría allá, hay una industria de cerdos que sigue, que no se ha hecho absolutamente nada para trabajar el discurso de la memoria histórica un poco. Esto también tiene que ver con la falta de voluntad o la capacidad nacional y local de utilizar los recursos disponibles, la ausencia del empoderamiento y autonomía necesaria por parte de la sociedad civil gitana para reclamar sus derechos de igualdad. Entonces, en este sentido, en un colectivo particularmente, si digamos que las mujeres han llevado la lucha por sus propias manos, en el caso del colectivo gitano no hay una sociedad civil
que se pueda tomar cargo de efectivamente hacer lobby por sus propios derechos. Y además, digamos que cuando se habla de derechos de los gitanos, bueno, esa es mi opinión personal, pero se habla muchas veces de tolerancia, que es un error gravísimo, porque los derechos no se toleran, se respetan. Y no solamente que, digamos, si ya los gitanos en España, así como los Sinti en Italia, tienen derechos que no son iguales a sus conciudadanos, los gitanos que vienen de fuera están en situación de no tener derecho a tener derechos. O sea que tenemos una doble, una triple discriminación. Entonces, dada esta situación, esto, bueno, es sobre de tratar cómo identificar a este colectivo que por un lado no se puede autoidentificar porque no tiene la autoestima, los recursos, las defensas para hacerlo. Entonces, lo que son normalmente vistos como los marcos identitarios, no de minorías necesariamente, sino que de todos, que son la territorialidad o la ubicación, no funciona en este caso, porque hay una falta de base tanto geográfica como de un king state, en el sentido que la comunidad húngara en Rumanía puede tener Hungría como Estado como referencia que defienda sus intereses. Eso en el caso de gitano no hay un Estado, ni siquiera un homeland ni nada. Pero hubo una declaración de nación no territorial en el 2000 que la Unión Romaní planteó a las Naciones Unidas de ser reconocidos como nación no estatal. Pero no hubo mucha consecuencia, digamos. A nivel de ciudadanía, que no hay ninguna relación, no hay una ciudadanía gitana. Al final, cada gitano es o nacional de su propio país, o hay una situación bastante grave en Italia donde la cuestión migratoria, hay dos casos particulares que han creado una situación de desplazamiento. Uno, las guerras en los Balcanes. Entonces, desde la ex Yugoslavia hay varias personas que en los años 90 han circulado para varios países en Europa y muchas veces han intentado de obtener un asilo político, entonces como un estatus de refugiado. Y eso si no lo obtienes, o en el caso italiano muchos se quedaron sin nacionalidad, hay un término por eso que es apolide, porque por un lado si tú tenías un carné de la ex Yugoslavia, pero este país como país ya no existe, y te encuentras en Italia donde es súper difícil obtener la nacionalidad, te quedas en un estado sin patria. Y esto a nivel, como consecuencia en el derecho, en la vida de todos los días, significa que no tienes absolutamente acceso a nada. Digamos, en Italia a nivel, ahí también es muy difícil tener cifras ciertas, pero que digamos que el 95% de los apátridas que hay son gitanos. Y esto también, digamos, que subliña una situación no solo legal, sino que de voluntad política, a quién damos la nacionalidad y a quién no. Que hay una discriminación institucional, estructural muy fuerte. Y, aparte de la territorialidad, la cuestión étnica o racial, que raza ya felizmente casi no se utiliza en el mundo académico, o es estado reconocido que es un constructo cultural. Pero en el caso de los gitanos, quizás alguien se recuerda de esto pasó el año pasado en Grecia, que se descubrió una niña rubia con ojos azules, y se pensó que esta niña no podía ser gitana, porque los gitanos no son rubios con los ojos azules. Entonces ese era el típico caso de los gitanos que habían robado a un niño. Se la llevaron la policía para hacer un test de ADN y resultó que no, que era gitana. Claro, pero aparte que sería casi divertido si no fuera dramático, que evidencia una situación de normalización, de criminalización antes de averiguar los hechos. Y eso pasó no solamente en Grecia, hubo varios casos en Irlanda, pero significa también que no hay una etnia, una raza gitana. Hay personas que pueden tener rasgos tan caucásicos
como cualquiera, y hay muchas personas que no son gitanas, que pero podrían tranquilamente pasar por gitanas. Entonces, desde un punto de vista étnico, ¿cuánto es el color de la piel? ¿Cuánto es el estilo de vida? ¿Cómo la gente se viste? ¿O dónde vive? Y esta era simplemente una imagen de la actual miembro del Parlamento Europeo de Suecia, del partido feminista, que es gitana, rubia. Sí, Soraya Post. Y nada, y aparte de entonces cultura, raza, territorio, ciudadanía, a nivel identitario no estamos con o la parte cultural, entonces o religión o idioma, pero en el caso de los gitanos ninguno de los dos es un criterio objetivo, porque romaní es un idioma que hay muchísimos dialectos, hablado para una pequeña minoría de la población gitana en su conjunto. Hay, por ejemplo, en el País Vasco, el reminchela, que es una especie de... es un idioma que es un mixto entre el romaní y el vasco, pero hablado por poquísimas personas. La mayoría de los gitanos en España no habla romaní, quizás algunas palabras sueltas de caló, pero su idioma materno es el castellano. O por algunos puede ser el catalán en Cataluña, pero digamos que esta seguramente no es un marco definitorio de su identidad. Y a nivel de prácticas culturales tampoco hay una uniformidad general. Hay muchas variaciones de la crisis romaní, que es el sistema judicial interno, hay algunas prácticas de pureza, pero nada que se pueda decir, bueno, si practicas esto eres gitano y si no, no. Pero yo tengo la impresión que eso sea verdad para cualquier pueblo, para cualquier nación, para los galicianos como para los italianos, para los franceses, que parece que muchas veces cuando se están haciendo políticas es como, ay, pero habrá que ver algo, ¿qué tienen estos gitanos para que podemos hacer unas políticas para ellos? Bueno, pero los italianos, no sé, si piden de identificar las pautas identitarias fundamentales, bueno, quizás lo del idioma sería un poco más fácil, pero no necesariamente. Hay mucha gente que no es su lengua materna y muchos otros que lo hablan pero sin sentirse italianos. Entonces, digamos que es un problema no solamente de los gitanos en general, lo de la identidad. Pero en el momento en que se ha decidido que vamos a hacer políticas para este colectivo, ha habido la necesidad de definirlo de alguna forma a nivel europeo de política. Entonces, desde un punto de vista de la Comisión Europea, en un documento del 2011, cuando fue la primera vez, digamos, que se creó esta plataforma, este marco institucional para la integración de los gitanos, se habló de un término general que incluye un grupo de personas que tienen características culturales más o menos similares, a pesar del hecho que sean sedentarios o no. Porque ese es el otro grande tema que, digamos que aquí en España no hay mucho, pero en Italia sí. Que creencia popular quiere que todos los gitanos sean nómadas. Que claro, que es en su naturaleza moverse, que no pueden quedarse sedentarios porque es una parte de su identidad cultural. Y eso para desmontarlo es muy duro. Y después, desde las Naciones Unidas en 2012, se habla de un término que no es solo un término general que abarca diferentes subgrupos, pero también es un constructo complejo, compuesto por una medida de características diversas y que al final, que muchas partes implicadas, que sean los grupos en cuestión, los gobiernos, las organizaciones internacionales, utilizan el término atribuyéndole diferentes significados. Entonces, aquí volvimos al mismo problema. Y por otro lado, la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos lo ha definido, eso fue últimamente, incluyendo también los Ascali y otros grupos que no son propiamente Roma, digamos en el sentido étnico si queremos, sino que se utiliza en un contexto de documentos de políticas que se ocupan de cuestiones relacionadas con la exclusión social y la discriminación, y no con cuestiones específicas de la identidad cultural. Entonces, digamos que ahí hay una contradicción en términos, porque por un lado algunos documentos europeos hablan de una minoría cultural,
para otro lado hay unos documentos que dicen, bueno, esta minoría no importa que sea cultural o no, pero es una minoría marginalizada y discriminada. En ese sentido, digamos que eso, como decía, hay a nivel migratorio, dos movimientos importantes que han un poco, por un lado, levantado el asunto a nivel europeo y por el otro, empeorado la cuestión de discriminación y de racismo, que es esto de los años 90, de la migración a los países occidentales desde los Balcanes, de personas gitanas y no gitanas, simplemente huyendo de la guerra. Y por otro lado, la directiva del 2004 sobre la libertad de movimiento, que ha visto una migración económica de muchas personas de Rumanía, Bulgaria, lo que sea, hasta el oeste. En este sentido, Nicolae Gorghe, que era uno de los mayores activistas gitanos originario de Rumanía, desde esa ironía se pusieron los Roma en la agenda europea debido a la migración, pero la migración no se aborda en la estrategia. O sea que la estrategia europea, por cómo está pensada, tiene 4 líneas que son sobre la vivienda, sobre la salud, sobre la educación y sobre el trabajo, pero nunca, en ninguna parte, habla de migración. Esto hay que hacer porque si no me pierdo completamente, pero digamos que esto pasa por el problema si se identifica este colectivo como una minoría cultural. En cuanto tal, entonces necesitaría políticas de reconocimiento, de valorización de su cultura, de su especificidad. Es un poco el marco que dibuja Nancy Fraser. Si no, si se habla de una minoría con dificultades, significa pasar por una política socioeconómica de redistribución. Pero eso significa lo que ella diría como to destroy itself as a class. O sea, que como si el problema es solamente socioeconómico, entonces vamos a intentar desagregar, desintegrar ese grupo. Entonces, eso puede ser abordado de varias maneras, o desde un punto de vista de la afirmación, lo que se está haciendo ahora, en mi opinión, a nivel europeo, donde se está creando por el Consejo de Europa y con la ayuda financiera de George Soros y Open Society Institute, de otras organizaciones, un instituto europeo sobre la cultura roma, que pero digamos que será basado en Estrasburgo y es un proyecto muy grande, muy europeo, pero que el efecto en la población local es muy debatido, porque también en qué idioma va a ser este instituto, probablemente en inglés, porque no hay ningún acuerdo sobre cuál de los dialectos romaní se podrían utilizar. Por otro lado, hay estas ayudas a grupos romas marginales, y esto en España no se implementó, pero en Italia sí, o sea, decir, vamos a hacer viviendas o campos nómades especialmente para este colectivo, que comporta un riesgo de discriminación muy grande. Por un lado, porque la mayoría ve este colectivo como ser privilegiado, que tiene ayudas especiales. Por el otro, que tú, como parte de este colectivo, tienes que aprovecharte de esta posibilidad, aunque no sea tu primera opción, porque realmente, digamos que este concepto del nomadismo es bastante un mito, porque la porcentaje de población que realmente tiene un recorrido histórico-cultural de nomadismo del 5% de la población gitana ahora en Europa, y lo que se llama nomadismo en Italia no es nomadismo, en el sentido son campos nómadas, pero donde tú estás obligado a estar ahí para 3 años mínimos, y después te pueden realocar en alguna vivienda social, si tienes suerte. Pero si renuncias a la posibilidad de ir en uno de estos campamentos, significa que no tienes posibilidad de postular para otra vivienda social normal. Entonces, de alguna forma te obligan a ser fuera de la sociedad, que es una situación de racismo institucionalizado que muchas veces pasa para ayuda a la integración cultural o al mantenimiento de un cierto tipo de diferencia cultural. Entonces, por un lado, es el nomadismo,
y por el otro la necesidad de orientar de alguna forma la política social hacia la población romaní ha llevado a la conceptualización de los gitanos como un grupo que es sujeto a la pobreza y la exclusión social en vez de una minoría étnica. O sea, muchas veces se han mezclado esas dos cosas, entonces no queda muy claro qué tipo de políticas se pueden hacer. Bueno, y esos eran simplemente algunos de los comentarios más eclatantes que han salido en los últimos años. Uno para François Hollande, pues simplemente que es un tema muy transversal, que no importa mucho a derecha e izquierda, que el populismo antigitano funciona muy bien y es muy eficaz, por un lado porque es un colectivo que casi no tiene voz. Entonces, como tú proyectas una imagen y no hay posibilidad de debatir, porque no. Y por otro, por ejemplo, Manuel Valls, que era el ex ministro del Interior francés, después de su declaración que los inmigrantes romaníes son intrínsecamente diferentes y no se pueden integrar, hubo un poco de escándalo en la misma semana alrededor de esa declaración, pero actualmente es primer ministro, o sea que paga políticamente este tipo de discurso. Y esto también, muy cerca de aquí, es que en el País Vasco el alcalde de Sestao, que es un pueblo justo al lado de Bilbao, declaró en junio, me parece, que se había acusado de empadronar a algunos gitanos. Y sus declaraciones fueron que la merda ya no había Sestao, la he hecho yo a hostias. No solamente no se dimitió, es un político del PNV, que normalmente tiene una política con los inmigrantes bastante social, digamos, o que se presenta como muy acogedora, sino que va a ganar, pero de muchísimos en las próximas elecciones. Entonces, digamos, todos estos ejemplos dan el sentimiento que el problema no es tanto simplemente político, sino que de una mentalidad generalizada que legitima este tipo de antiziganismo político y no societal. Esto, bueno, igual, si queréis, me gustaría también dejar un poco de espacio al debate, las preguntas, a escuchar también si hay opiniones. Entonces quizá no voy, estos son casos concretos de experiencias que ha habido en un proyecto piloto en Madrid, o el primer Plan Nacional de Desarrollo Gitano, que es del año 85, y digamos que en general la posición en España ha habido un modelo más orientado a lo del socioeconómico que no lo cultural. Entonces, por un lado, se ha dejado que haya organizaciones como la Casa de Cultura Gitana de Madrid, etcétera, que se autoconstruyen y defienden y promueven, pero ha habido en general una política social más redistributiva que no cultural. Entonces, esta era un poco la idea, que la Francia echa a los gitanos mientras España los integra. Claramente la realidad es bastante más compleja. Entonces esto fue el gran un poco boom del modelo español, que hace pocos años era promovido como el modelo. Esta era la versión en inglés. En la próxima este es un artículo muy bueno de Anna Mirga, que es una chica, una investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, gitana, que ha trabajado bastante sobre los planes, en particular en Cataluña, de inclusión del pueblo gitano, y habla un poco de los problemas y los retos que tiene. Bueno, después, claro que siempre, cuando cualquier modelo viene llevado a algo que funciona súper bien, siempre hay un movimiento de no, vamos a ver seriamente qué pasa, porque es verdad, por un lado, que España tiene un nivel de, bueno, con todo que en crisis, etcétera, el nivel de paro generalizado es altísimo, pero dentro de este nivel de paro generalizado, el nivel de paro de los gitanos es bastante más alto, pero no muchísimo, muchísimo más alto de los no gitanos. Mientras que en Italia hay una diferencia y la población gitana se paró, pero
no sé, 85-90%. Entonces eso también contribuye a alimentar una serie de estereotipos, etc. Pero en España dices, qué bien, que no hay una disparidad tan grande, pero vamos a ver qué tipo de trabajo se están haciendo. Porque ahí se vuelve a ser no solamente una cuestión étnica o cultural o de pobreza o lo que sea, pero es de clase, que están haciendo los trabajos peor calificados, peor pagados, etc. Y esto en términos de censo de números, que era lo que dije antes, esas son las estadísticas del Consejo de Europa, que dice los datos oficiales de cuál es la población gitana en cada país, después la estadística mínima y la máxima. Entonces, España, que es la tercera, el número oficial es 0. Después la estimación mínima 500.000 y la máxima 1 millón, me parece, o algo así. Pero eso no es un caso de España, o sea, es un caso muy así generalizado. Después, nada, esos son los varios planes que hay regionales, porque en particular en España no hay sí hay un plan nacional, pero después cada región autonómica tiene bastante margen para hacer sus propios planes. Entonces hay un consejo regional para la comunidad gitana en Extremadura, otro en Andalucía, otro en el País Vasco, etc. Y en parte la reunión, esta jornada de Barcelona, servía también para que las varias personas de las varias comunidades se encontrasen y pudieran cambiar las prácticas y cómo están trabajando. Porque, claro, que muchas veces hay una buena práctica en Navarra, pero que nadie sabe que están haciendo un trabajo con esta comunidad que se podía replicar en otra comunidad. Y creo que ya casi acabo. Que nada, era hacer un poco de cifras, que como decía, dentro de este marco de la cuestión gitana, que ya es bastante complicada, la cuestión de la migración. Porque, por ejemplo, en España, con esto que digamos que la población gitana no se sabe muy bien, pero 750.000, lo que sea, ¿cuánta de esa población gitana es inmigrante y de dónde? Porque, por ejemplo, el hecho que España no reconozca a Kosovo como Estado hace que claramente las personas que se han ido de ex-Yugoslavia durante la guerra no han venido a España, porque no tenías ni media chance de ser acogido como refugiado. Pero ahora sí que desde Rumanía y Bulgaria hay un flujo bastante importante. En un estudio comparativo del 2012 salió que el Estado español es la primera destinación para romaníes de Rumanía y la tercera para romaníes de Bulgaria. Entonces ahora empieza a ponerse la cuestión de tenemos ya hechos esos planos gitanos para los nuestros. ¿Qué hacemos? ¿Incorporamos los gitanos que llegan a estos o los tratamos como extranjeros inmigrantes? Digamos que hay situaciones muy distintas y claro, muchos vienen con problemáticas que son aparte de la económica, pero también que tendrán que aprender el idioma, que aprender una nueva forma, un nuevo país, un nuevo todo, entonces que no pueden encajarse dentro de los planes gitanos que ya están hechos. Pero por otro lado, es verdad que hay la cuestión de la discriminación, que sí que es algo de transversal. Y nada, ese era el caso que he mencionado sobre el alcalde de Sestao, que su declaración era simplemente, bueno, esto no lo voy a empadronar porque ya estamos hartos de tener estos... y cuando fue acusado, dice, no, pero ahí no me refería a todos los inmigrantes, decía solamente los gitanos, como excusante. Entonces, bueno, entonces ya está tan normalizado como discurso que vamos. Y para comparación, la población gitana en Italia, digamos esto, que como cifras son muy bajas, comparadas con España, pero comparada con muchos países en general. Pero la problemática es que más o menos la mitad de la población tiene nacionalidad italiana.
Y de los otros 60, 70.000 personas, algunos son comunitarios de Rumanía y de Bulgaria, otros son de la ex Yugoslavia, entonces de terceros países, y otros no tienen ningún tipo de papeles. Y ese es el caso más problemático porque es una población además muy joven, que en general en términos demográficos crea problemáticas enormes para enviar los niños a la escuela, por ejemplo. Porque a lo de no estar registrados, no estar padronados, no tener ninguna forma de reconocimiento, muchas veces hay una discriminación doble, porque desde su país o su ex país no los quieren reconocer, y esto bloquea el procedimiento legal normal en Italia para que estas personas que entren en el sistema. Vuelvo un segundo, simplemente era el cuarto informe presentado por Italia al Consejo de Europa, y esto fue hace pocos meses, en que se declara que ninguna parte específica de la legislación de nuestro ordenamiento jurídico reconoce y protege a las comunidades romaníes que viven en Italia como minorías lingüísticas porque carecen de una conexión estable con el territorio, como es bien sabido. Entonces la cuestión de las minorías nacionales en Italia pasa por la minoría lingüística, y como no están reconocidos como minoría lingüística, no están reconocidos y punto. A pesar del hecho que hay comunidades romaníes y sinti que viven desde el siglo XV en Italia, bastante primero que Italia existiera. Y esas son las leyes regionales que hay en este momento, donde algunas, yo creo que de verdad con buenas intenciones, pero han tenido consecuencias catastróficas, porque por ejemplo, perdón que les he dejado en italiano, que la región Lombardía reconoce el derecho al nomadismo y tutela el patrimonio cultural e identitario de las etnias tradicionalmente nómades y seminómadas, entendiéndose a los gitanos. Y igualmente en la región Lazio, bueno, la capital, entonces en Roma, donde hay bastantes gitanos, que su objetivo es lo de salvaguardar la identidad de los gitanos y evitar algún impedimento al derecho al nomadismo. Pero con la cuestión de promocionar a su identidad cultural, la consecuencia ha sido esta, de establecer campos nómadas específicos y especiales, que no son nómadas, son guetos, están fuera de la ciudad y crean una situación que muy parecido a la que es una situación de prisión, sin exagerar. O sea que si entras y no eres criminal, acabas siéndolo. Bueno, esto es como también pasar debates entre cuestiones regionales, nacionales. Esta se había puesto justo los 10 puntos que son considerados las líneas guías para las políticas de inclusión a nivel europeo, donde hay muchas cosas que son tan genéricas que es un poco difícil actuarla, como la participación activa de los grupos gitanos, muy bien, la participación de la sociedad civil, las dos que había puesto que me parecen las más problemáticas en ir juntas, uno, el enfoque intercultural, y el otro, esto de ir por el mainstreaming, que no sé cómo se... dominante. Sí. La integración dominante en la corriente, no sé, diría yo, o la sociedad dominante. Entonces, como por un lado, interculturalismo, y por el otro, normalidad, que entres en a ser parte de la mayoría, digamos. Que se entiende desde un punto de vista socioeconómico me parece muy bien. Si se entiende desde un punto de vista cultural, depende cómo me reconoce, cómo me desreconoces, porque si me llamas nómada si no lo soy, o que bueno, un poco difícil coordinar todo esto. Y esa es la última, que es simplemente la cantidad de preguntas que acabamos con más preguntas de la con que hemos empezado en este debate que hubo en Barcelona, y quería dejarlas un poco aquí, así para reflexionar, ver si tenéis vosotros alguna respuesta.
un poco de cómo trabajar esas políticas en campo de la integración, en particular con los grupos gitanos, pero no necesariamente solo con ellos. Entonces, ¿quién construye los discursos de identidad política y de política identitaria sobre quién pertenece a colectivos gitanos? Si hay dispositivos políticos adecuados y eficaces de lucha contra la discriminación con actores que afectan a los romaníes inmigrantes en distintos ámbitos de la vida social. Si la lucha contra el racismo es un objetivo de la clase de las políticas, porque si estamos hablando de una situación de racismo institucional, es un poco difícil también insertar esto de la antidiscriminación dentro de un marco político que de fondo es racista. Bueno, si se han producido procesos de discusión pública sobre la cuestión del multiculturalismo integrador, si los inmigrantes romaníes tienen voz en esta conversación, si esta estrategia ha logrado digamos, sacar de las políticas sectoriales a llegar a una práctica social que consiga un poco tener un marco más integral, integrativo de los varios ministerios. Nada. El último es justo que es bueno, que me encanta el New Yorker, que tiene esta viñeta que tipo, bueno, para una selección equa, equitativa, vamos a hacer un examen igual para todos, subir al árbol, que es muchas veces lo que pasa en las políticas públicas, que para querer ser muy ecos acabamos poniendo políticas que de equitativo tienen muy poco. Muchísimas gracias, Tina Magazzini. Y si queréis comentar algo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Problema general en este tipo de investigaciones se entrevista o se habla con las personas gitanas? Se le pregunta a ellos directamente. Bueno, eso tenía que probablemente como decirlo de partida, que yo no soy antropóloga y no estoy haciendo, y por eso muchas veces me acusan de ser un poco metafísica, porque realmente no estoy haciendo ni un trabajo sobre quién son los gitanos, qué piensan los gitanos, sino que cómo nosotros, desde el punto de vista de las políticas, abordamos estas cuestiones. En el sentido que, y esto es una muy buena pregunta porque es un problema ético, metodológico, político, que tiene muchas consecuencias. Por un lado, yo diría que casi la totalidad de investigaciones y estudios que ha habido desde los años 60-70 sobre la cuestión gitana es una investigación de tipo antropológico. Entonces se ha estudiado un poco con personas que iban en los campos nómades en Italia y en colectivos gitanos en España, en otros lugares, a vivir, a ver cómo, pero era un estudio tipo qué comen, cómo se visten, cómo se comportan, esto, bueno, yo tengo mis problemas en general con este tipo de investigación, pero también ha acabado, yo diría, creando mucho conocimiento por un lado, pero mucho conflicto también, en el cual muchos colectivos gitanos se han sentido utilizados, o sea que cuando hacías un trabajo antropológico es importantísimo hacerlo de una forma, ahora creo que ya hay muchas herramientas éticas que quizás hace varias décadas no había. Ahora, hace un par de semanas, y todavía no ha salido, pero saldrá, hay una organización que se llama European Romanies, que es financiada por el Consejo de Europa y es más o menos incorpora a todos los académicos que trabajan sobre el tema gitano. Y de estos académicos yo diría que un 70-75% son antropólogos y hacen este tipo de trabajo.
de ir a las comunidades y hacer preguntas, etc. Y ahora se decidió de hacer una especie de documento, porque muchos de esos investigadores que son gitanos ellos mismos dicen, bueno, yo no... O sea, que yo en mi comunidad sí, pero yo no puedo ir a otra comunidad a tratar a la gente como si fuera el pueblo indígena de Australia. Entonces se decidió de trabajar una especie de draft de líneas éticas sobre cómo hacer investigación con los grupos gitanos, que creo que va a salir el próximo mes o algo así. No, yo lo que estoy haciendo es, por un lado, un análisis comparada del lenguaje, contraste de cómo se habla de los gitanos dentro de las políticas públicas, o sea, cómo se conceptualizan. Y por el otro, un poco aprovechándome del hecho de haber trabajado en la Comisión Europea, de conocer un poco las personas que se ocupan de la implementación de estas políticas en varios ayuntamientos, de hacer entrevistas en profundidad con las personas que están, por un lado, implementando y por otro también traduciendo esas políticas. Porque hay varios niveles de lo local, regional, nacional y europeo, donde tú recibes unas directivas europeas que igual no te vale para nada. Dices, bueno, esto a mí no me sirve. Yo tengo que gestionarme una situación donde, no sé, no es un colectivo ni pobre, o sea, igual tengo una clase media gitana de la que nadie habla. Entonces, ¿qué hago? ¿Le aplico la política que tenemos ahí o no? Igual mejor no, porque si das ayudas especiales a una clase media étnica, lo que provoca es más racismo. Bueno, no sé si he contestado. Sí, pero es que a cuento de eso, había una cosa que dijiste antes que era referente a lo inútil que pueden llegar a ser las investigaciones. Y yo me preguntaba si realmente en el diseño de las políticas se usa la investigación y se le pregunta directamente a la etnia gitana si realmente esa política puede serle útil o no, por ejemplo, o si la ven como una política mal diseñada, o si simplemente, como el tema de los campamentos de nómadas, pues no son positivas para ellos. No, normalmente yo puedo hablar por lo que he visto un poco aquí y ahí, pero igual no hay casos que se escapan de esto. Pero es que cuando se pregunta normalmente es que los administradores no quieren muchos interlocutores, quieren un interlocutor. Entonces, por esto, ¿qué haces? Seleccionas a un gitano, o incluso no gitano, del secretariado gitano, que te diga cómo está la situación. Y normalmente te fías de esto, o no, o sigues normalmente lo que también las organizaciones, las instituciones políticas buscan es una confirmación de lo que ellas saben. O sea, si yo tengo pensado una política, si yo he sido elegida con un plan populista antigitano, no quiero un informe, un estudio que venga a decirme el contrario, porque no me viene muy bien. Entonces lo que se hace muchas veces es o comisionar estudios y trabajos especialistas que sabes ya para dónde van, o si no, en los mejores de los casos, sí reflexionar. Yo creo que eso es un proceso bastante nuevo, donde hay varias personas que en serio se están pensando de utilizar los estudios, los trabajos que se están haciendo desde las universidades o desde los varios grupos de investigación local o de organización no gubernamental. Pero es que con el caso de los campos nómadas, por ejemplo en Italia, esto es súper difícil porque por un lado la administración no quiere entrar ahí, o sea, no quiere físicamente necesariamente tener que ir ahí y preguntar a las personas que quieren, porque igual después te lo dicen y después tienes que cumplir. Por otro lado, no hay el hecho de que no haya una comunidad, una sociedad civil, un asociacionismo fuerte gitano, hace que estas demandas, esos claims, no sean hechos de forma muy articulada, muy convincente, muy fuerte, que sean bastante fáciles de ignorar.
Entonces eso crea una situación también un poco de potencial corrupción dentro de las comunidades gitanas, en el sentido que cuando hay muchos recursos europeos, lo que ha pasado en Rumanía en los últimos años, que por ejemplo en España hay el secretariado gitano, que funciona casi como un ministerio sin portafolio, digamos, que canaliza directamente la que son, o que ellos perciben que son las demandas, y casi todos sus proyectos pasan por ahí. Después hay varias organizaciones, ahora empiezan a haber algunas incluso de, como comentabas tú, de mujeres gitanas, etc. Pero en general, si no tienes una estructura fuerte, no, afectar las políticas, no serán nunca los políticos que van en el barrio más pobre a preguntar a la gente, ¿tú qué quieres? Hay necesidad de mediación en este sentido. Pero de todas formas, haciendo una reflexión un poco más, por ejemplo, cuando hacen políticas para discapacitados, le preguntan a los discapacitados, a las asociaciones que trabajan con En ese tema a mí me parece que sería algo diferente, por el mero hecho de que hay más investigación sobre discapacitados, supongo. Y Pero también se bueno, enfoca en además de investigación. eso, ahora mismo se está haciendo la estrategia para el pueblo gitano por parte de la Junta, que va incluida dentro del plan, ¿cómo lo llaman? Plan de inclusión social, y se ha consultado a las asociaciones. Por ejemplo, yo trabajo en Arquitectos Sin Fronteras, nos ha llegado un requerimiento de la Junta de si tenemos algo que decir acerca del próximo tal. No preguntan a la gente, preguntan a las asociaciones, a las instituciones que trabajan con la gente. No es, para mí no es lo óptimo, pero es como hasta ahora. Pero es más eficiente, ¿no? Sí. Sí, no, es muy buen... Un ejemplo quizás un poco deprimente, pero que en el País Vasco una organización relativamente pequeñita de gitanos, que son gitanos y no gitanos, que trabajan en varios asuntos, especialmente con un enfoque sobre el abandono escolar. Y trabajan bastante en que con los inmigrantes gitanos que llegan y que tienen más dificultad de inserción en las escuelas, etc. Pero ellos fueron a un ayuntamiento donde, que además, como en San Sebastián, que están dentro, hay estas redes europeas, donde, por ejemplo, eso es una red de ciudades europeas para la inclusión de los gitanos. Y fueron ahí a preguntar, bueno, entonces vosotros, ¿qué planos, o sea, que tenéis previsto algo para esos chicos que llegan y, qué sé yo, igual tienen 11, 12 años, pero no saben escribir? Entonces, ¿cómo, o no manejan bien el idioma, o qué sé yo? Ay, pero hay planes gitanos, porque no sabía. O sea que estos planes que muchas veces se hacen porque se tienen que hacer, pero después te cambia la administración, te cambia la política, no sé qué, hay mucha gente que entra, o sea, ay, pero estupendo, no sabía que había, entonces ahora me lo voy a mirar. Pero esas son las personas que deberían implementar el plan y que no sabían que el plan existe. Entonces sí, entonces sería muy bueno que el papel del asociacionismo fuera suficientemente fuerte, no solamente para ayudar a construir estas políticas, pero sino que para hacer un trabajo de seguimiento, de monitorar un poco y evaluar lo que pasa después, porque el problema, por lo que veo de momento, es que muchas de esas cosas se quedan en papel. Una preguntita que a mí me resulta muy interesante en ese debate que se ha planteado, porque bueno, existe una parte, digamos, a la hora de entrevistar a actores parecida un poquito a lo que plantea Tina, ¿no? A mí me parece muy interesante lo de los actores políticos, ¿no? Porque al fin y al cabo son ellos realmente, ¿no?, con su visión sobre la realidad, quien acaba emitiendo mensajes, quien acaba realizando discursos que tienen un enorme impacto, digamos, en la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que son estudios necesarios, ¿no?, a pesar, digamos, de que no alcances a llegar, digamos, a la población que en principio va a recibir ese tipo de ayudas, ¿no? Que parte, digamos, de las políticas te das cuenta de que no acaban llegando, digamos, ¿no?, a ese target, ¿no?, a esa población, digamos, diana, no acaban llegando, ¿no?, que se quedan un poco por el camino o que no tienen un impacto, por lo menos en yo mi tesis sí que eso se ve muy claramente, no tienen un impacto muy grande, digamos, para ese conjunto de población. Pero sí que es muy interesante cómo
desde la administración, desde los partidos políticos, se va creando un discurso en relación a estas comunidades, ¿no? Porque realmente, claro, todo esto en el fondo se traslada a la sociedad, se nutre, digamos, nutren prejuicios de esa sociedad, estos planes, digamos, y estos documentos públicos también reafirman un poco todos estos prejuicios, y ya no solo lo que dicen, sino lo que dejan de decir, ¿no? Entonces, a mí me parecen estudios interesantes por eso, ¿no? Porque intentan, lógicamente, poner encima de la mesa cómo piensan las administraciones, digamos, aquellos sectores de población, aquellas políticas, digamos, que ejecutan, ¿no? Dicho esto, a mí me da un poco la sensación, digamos, en esa comparativa que haces entre España e Italia, siguiendo la metáfora o el trabajo de Nancy Fraser, ¿no? Que España optaría más por un modelo de igualdad, por así decirlo, y Italia por un modelo más de reconocimiento, ¿no? Te quería preguntar si eso tiene traslación, digamos, en los actores sociales, es decir, si hay más tejido organizativo por parte de las comunidades gitanas en Italia a raíz de estas políticas que en España, y cómo lo valoras. Ya sé que aún estás, digamos, pero así a bote pronto, ¿no? Así una primera valoración sobre esto, ¿no? Bueno, no, sí, muy buena pregunta, porque realmente en Italia el problema principal que yo veo es que se ha querido hacer una política de reconocimiento, pero como esta política de reconocimiento no ha salido ni de las personas en cuestión, ni tampoco del asociacionismo, ni de nada, o sea, de una idea muy romantizada del gitano como nómada, en tal caso se hace una política de reconocimiento que no es de reconocimiento, sino que de desreconocimiento, de misreconocimiento, que ha llevado, por un lado, a algunos de los colectivos, en particular los provenientes de Rumanía, que eran perfectamente estables en su país de origen, y se habla de una migración económica y también de discriminación, que se ha empeorado mucho la situación ahí por ellos, desde el modelo capitalista neoliberal de los años 90, pero que llegan y de alguna forma han intentado tomarse este papel nómada, en el sentido han visto una ventaja, una posibilidad de entrar, y ha complicado un poco el asunto porque digamos que como estos campos se crean en una situación marginal, pobre, fuera de la ciudad, en particular en Nápoles, por ejemplo, hay un estudio, varios que están bien hechos, de cómo la cuestión no es que no se hayan integrado, se han integrado perfectamente dentro de la mafia napolitana y tienen un papel específico de cuáles negocios se pueden ocupar. Entonces, en este sentido, es muy sintomático también de cómo han reaccionado las políticas y los ministerios. Inicialmente, esto durante el gobierno, digamos, de Monti, se había puesto la cuestión como asunto a la inclusión social, y tuvimos por un periodo muy breve la Kyenge como ministra de inclusión. Digamos que esto tendría que ponerlo un poco entre brackets, entre paréntesis, que en Italia la situación política en general, bueno, bastante caótica para utilizar un eufemismo. O sea que desde el 1946 no hemos tenido solamente un gobierno estable que había acabado sus 5 años de legislatura. Eso ha sido el gobierno Berlusconi 2001-2005. Entonces la situación es bastante deprimente en ese sentido. O sea que estabilidad política no hay porque tenemos una constitución, una legislación, una situación de partidos que crea una situación de gran inestabilidad, y esa inestabilidad se traslada también en las políticas. Entonces, como una política que varía hace 3 años, ya no hay. Y en el caso del colectivo gitano, inicialmente, después de las políticas europeas, se pusieron dentro del Ministerio de Inclusión Social y Laboral, que el nuevo gobierno ha matado. Entonces han pasado otra vez a ser el Ministerio del Interno, que entonces como transformar en una cuestión de seguridad. Básicamente sabemos todos que son criminales, entonces van gestionados proporcionalmente. Con consecuencias muy obvias, porque
En el caso, bueno, me he inundado, pero en el 2008, y esto era bajo el gobierno Berlusconi, lo que pasó es que era en plena campaña electoral, fue una campaña bastante fea, donde no se sabía muy bien quién iba a ganar y de todos lados se utilizaban las medidas más cutres, más violentas para ganar votos. Y una de estas fue que el gobierno Berlusconi decidió declarar entre regiones italianas un estado de emergencia nómada, diciendo que había un nivel de criminalidad muy alto, de instabilidad, etc. Entonces, que crearon una situación de estadística donde se podía ir y tomar la impronta digitales de todos los gitanos que vivían en el campo, no importaba si eran niños, etc. Esto empujó a un procedimiento en la Corte Europea de la Violación de los Derechos Humanos, que por supuesto Italia perdió. Entonces se tuvieron que destruir todas estos databases. Pero digamos que esto no se aleja mucho de lo que está pasando en general. Y por ahí me parece interesante qué tipo de políticos votamos y qué tipo de discursos políticos se pueden permitir o no que hacer. Porque comentábamos antes con Belén que en este momento estamos en campaña electoral en Eslovaquia, donde uno de los mayores candidatos está haciendo campaña proponiendo la esterilización de las mujeres gitanas. Que eso sea un discurso político que se puede hacer así, en propaganda electoral, con spots publicitarios, y nadie dice nada, y estamos en Europa, a mí me parece flipante. Que no tiene lugar en ninguna democracia ni en ningún Estado de Derecho. Por supuesto, dicen, no, van a hacer esterilizaciones voluntarias, les vamos a pagar, les vamos a hacer un favor. Entonces, bueno, no sé, eso que... Una idea que nada con todo lo que se ha dicho aquí es que me hace pensar, volviendo, bueno, ese tema es muy fuerte, pero volviendo un poco al tema de la identidad y de identificar a grupos y personas que se consideran como miembros de una etnia o un grupo étnico. En España, por ejemplo, en la institución educativa siempre se ha dicho que, bueno, sería anticonstitucional identificar a las personas según su etnia. Lo cual, para mí, lo siento decir, a mí me parece tal vez casi hipócrita, porque, por otro lado, cuando hay evaluaciones de cada alumna o alumno, hay zonas en las hojas de evaluación donde se puede apuntar cuestiones lingüísticas, procedencia familiar y tal, en las evaluaciones, pero luego en lo que es la constancia administrativa de pertenencia a un grupo minoritario o minorizado o no, o un grupo étnico con determinada historia y trayectoria y legado, ahí sí que no puede haber constancia y no se toma nota de estas cuestiones. Cuando entonces, si se practica esta especie de ceguera étnica o racial, si se quiera, dependiendo de los casos, ¿cómo se identifica si hay racismo entonces hacia estas poblaciones? ¿Y cómo se identifica si hay xenofobia y etnocentrismo? Entonces, ¿dónde hay la rendición de cuentas institucional? Pero frente a eso se complica la cosa aquí con los gitanos porque muchos, lógicamente, sienten una reticencia muy fuerte ante las autoridades y no quieren participar en los censos, digo, no quieren participar muchos, ¿no? Ni identificarse como gitana o gitano por a veces miedo de las consecuencias que puede tener, ¿no? Y entonces hay un debate abierto, qué sé yo, en pues, las redes de pues, asociacionismo gitano en España sobre este dilema. Porque por un lado interesa, ¿no?, de cara a la población e interesa también de cara a la prestación de servicios y de discriminación positiva o incluso de políticas integrales de, pues como de transformación que ponías ahí frente a afirmación. Y entonces,
como yo vengo de un país donde hay una constancia histórica muy clara de racismo, etnocentrismo, la participación en la autoidentificación, ¿no?, de la procedencia étnica es bastante alta. Y también ha habido una concienciación sobre eso, porque si luego se practica eso de que no, todos somos iguales y aquí no veo colores ni veo procedencias, veo a personas y ciudadanos y ciudadanas, entonces yo sigo con esta preocupación de cómo se identifican entonces los procesos, los sesgos, los procesos ocultos, ¿no?, de privilegiar a algunos y no a otros, y la rendición de cuentas institucional frente a eso. Y claro, pues los propios activistas gitanos, romaneses, no sé cómo se dice, pero bueno, también se plantean este dilema. Y quieren, o lo más reciente que he leído en las redes, es que quieren que se autoidentifique como gitano, que haya pues un orgullo étnico, ¿no? Y es difícil. No, gracias por levantar este punto, porque sí, creo que es fundamental y que ahora quizás estamos muy lentamente empezando a ver no un equivalente de Black is Beautiful, pero un poco de esta reivindicación roma. Lo que hay es que no sé en el caso estadounidense si ha habido tanto esta fragmentación interna, en el sentido que hablando con, por ejemplo, un grupo Sinti en Trentino o en Bolzano, que es en el norte de Italia, ellos se identifican y quieren ser identificados como Sinti y se enfadan muchísimo y justamente si los pones en la caja de los Roma, ya, porque no tenemos la misma cultura, no tenemos el mismo idioma, no queremos ser identificados como Roma. Entonces ahí también se pelearon un poco la nombratura del plan, que parece una... Yo digo muchas veces, bueno, que se llame integración, que se llame inclusión, me da igual si después las políticas llevan a algo que hace sentido para la comunidad en su conjunto. Pero esta cuestión terminológica también muchas veces lleva a claro, sí, por un lado tienes Sinti y los Roma y los grupos que hay de gens de voyage en Francia o de travelers en Holanda que no necesariamente comparten el mismo. Aquí en Coruña, por ejemplo, bueno, en los asentamientos chabolistas del pasaje, la mitad o más de la mitad de la población es cigana, es gitana de origen portugués, aunque bueno, ellos no sean portugueses, lo hayan sido sus padres o sus abuelos, ¿no? Y cuando nosotros tenemos proyectos en los que están juntos participando gente, bueno, de origen portugués con gente gitana, española de toda la vida. Y tú cuando planteas esta cuestión, las portuguesas te dicen que ellas no son gitanas, que ellas son, si acaso te dirán que son ciganas, pero no consigues que te digan que sean gitanas. Eso es muy complicado. Que para ellas es marcado, ¿no? Sí, porque entre otras cosas decir que es gitano tiene unas consecuencias después. Ellas prefieren decir que no son gitanas, porque tú vas a buscar trabajo y eres gitano y no es como si vas a buscar trabajo y eres portugués. Claro. Es distinto. Entonces, bueno, eso, para ellas, incluso cuando estamos trabajando juntas, es muy diferente. Y es curioso precisamente porque a lo mejor la gente de Las Rañas, que es más gitana de origen español, a su vez es no racista, pero es clasista con la gente del pasaje porque las condiciones de vida en el pasaje son mucho peores. Bueno, pues son casas de lata, de chapa, de madera, cuando las casas de Las Rañas son de ladrillo, ¿no? Entonces, como el doble, pues yo no soy gitana y yo soy portuguesa, pero la otra sí, pero mi casa es decente y la tuya no, ¿no? Entonces, no hay como esa conciencia de grupo que podría ayudar en algún momento a luchar por lo de todos. Entonces, a la hora de la verdad, pues llega el Día del Pueblo Gitano y ver que otra asociación está repartiendo chapitas con la bandera gitana y muchos de ellos ni siquiera reconocen ese símbolo. Claro. ¿Qué parte es folclore y qué parte es realidad? ¿Qué parte es sentimiento de la gente? Es muy complicado. Perdón, ¿tu organización, tú trabajas en...? En Arquitectos Sin Fronteras. Tenemos aquí en Coruña, bueno, trabajamos mucho en Guatemala,
Pero aquí en Coruña se trabaja en los asentamientos chabolistas. Sobre todo, bueno, la parte educacional, cómo salir del poblado y hacer una vida normalizada, pero también tenemos un proyecto muy concreto en el ámbito laboral, en el de alfabetización, no sé, muchas cosas. Estoy pensando que tal vez ese hecho de la fragmentación y la reticencia de identificarse deja un tubo de escape para las instituciones y eso conduce a las políticas de redistribución frente a las políticas de reconocimiento. Puede ser en España, en el caso de España. Bueno, ¿querías decir algo al respecto antes de rematar? Que al parecer tenemos que salir, ¿no? Tenemos que desalojar porque hay otro acto, otro curso a las 6:30, entonces o podemos trasladarnos a la cafetería y seguir allí, pero... No, muchísimas gracias por habernos quedado hasta ahora. Malatif est trop bien démodé, aussi mal coiffé que rasé, j'entretiens ma gueule négligée. J'esquive conseils et préjugés, défilés, dégueules et télé, de fashion victime décalquée. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller, je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée, je veux retrouver tous les miens. Vernissage et cocktail toute la nuit, la mode et le design en folie, je suis comme un ovni dans Paris. Le ringard bouseux que je suis